una serie de 3 predicaciones que las voy a dar yo. No son las 3 seguidas, pero os explico muy brevemente en qué consistirán. Consisten en ver unas normas básicas sobre cómo interpretar la Biblia. Obviamente no vamos a hacer un estudio a profundidad porque tenemos poco tiempo, pero sí podemos ver unas normas que nos van a ayudar mucho en cuanto a la manera que tenemos que hacer para comprender la Biblia. Y para ello habéis visto que hemos puesto mesas y las hemos puesto por el siguiente motivo. Hay unas hojas donde está el esquema de lo que vamos a ver. A quien le guste escribir, puede ir a una mesa y entonces tomar nota. A quien no le guste escribir, no pasa nada, porque los apuntes que vamos a ver yo os los voy a dar a todos ya escritos. Así que si no tomáis nota, no os perdéis nada. Pero hay personas que prefieren escribir porque así aprenden mejor. Para ellos tenemos aquí las mesas y también las hojas. Sole, ahí se puede coger un grapadito de 5, que es donde está lo que vamos a ver. ¿Vale? Entonces, estas exposiciones serán hoy, día 8, el 22 de septiembre y el 13 de octubre. Entonces, ¿cómo vamos a dividir estos estudios? Muy brevemente. Hoy me gustaría ver los temas 0, 1 y 2, que están aquí. Vale. Los temas 0, 1 y 2, que es unas consideraciones preliminares. Después, algo que tenemos que hacer en primer lugar cuando vamos a ver un texto es ver cómo es ese texto y, en segundo lugar, ver qué tipo de texto es. A ver si hoy nos da tiempo a ver esto, ¿vale? En ocasiones os pediré vuestra participación y también veremos ejemplos en la Biblia, aunque al principio tendréis que soportar una parte un poquito teórica. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto porque estudiar la Biblia no es algo que se tenga que hacer únicamente en los seminarios, no es algo que tengan que hacer únicamente los pastores o los maestros de la Biblia, sino es algo que tenemos que hacer todos. Todos estamos llamados a leer y a comprender en la medida de lo posible la Biblia. Todos, absolutamente todos. La Biblia no fue escrita para eruditos. La Biblia fue escrita para todas las personas y, por tanto, debemos de tener unas herramientas para hacerlo. Después, una parte que es necesaria para comprender la Biblia es ponernos en oración antes de leerla. Esto no lo pongo aquí como un paso práctico, pero tengámoslo en cuenta. La Biblia es un libro espiritual y lo que es espiritual se tiene que entender espiritualmente. Por tanto, la oración es necesaria. Y en tercer lugar, algo muy importante, y es que ¿para qué estudiamos la Biblia? Esdras nos da aquí 3 pautas muy importantes. ¿Estudiamos la Biblia para poder enseñarla a los demás? ¿Por eso es que queremos comprender mejor la Biblia? Pues en primer lugar no. De hecho, esto es en último lugar. Esdras 7:10 nos explica cómo Esdras, que era un escriba, se dedicaba a la comprensión de la palabra. ¿Y para qué lo hacía? En primer lugar, para aprender él. Así que cuando vamos a la Biblia, tenemos que hacerlo en primer lugar para comprenderla nosotros. En segundo lugar, para ponerla en práctica. Este es el propósito. Y en tercer lugar, para enseñarla. Así es como Esdras describe el proceso. Para aprender nosotros, para ponerla en práctica y, en tercer lugar, para enseñarla. Y esto es importante
a la hora de verlo. No sé por qué a veces no pasa. Muy bien. Es el único momento, en pocos momentos os hablaré de palabrejas, ¿vale? Pero en algún momentillo tendré que hacerlo. Uno de estos momentillos es este. Vamos a distinguir entre exégesis y hermenéutica, ¿vale? La exégesis es la práctica de sacar la interpretación de un texto, sea el texto que sea. ¿Cuál es la exégesis del Salmo 42? Pues es lo que ha ido haciendo César hoy. Esto es lo que es la exégesis. Ex es salir, viene de éxodo, viene de, por ejemplo, exit, salida. Entonces, ex significa coger de un texto y sacar la enseñanza de un texto. Esto es la exégesis. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica son las herramientas que usamos para hacer una exégesis. Entonces, no podemos decir, hazme la hermenéutica de este texto. No, es hazme la exégesis de este texto. ¿Y cómo lo hacemos? Con normas que se sacan de la hermenéutica, ¿vale? Simplemente para tener un poquito de distinción entre estas palabras. Y hacemos esto porque tenemos que evitar un problema común, por desgracia, o que ocurre a veces a la hora de hacer estudio en la Biblia. Y es hacer eisegesis en lugar de exégesis. ¿Cuál es la diferencia? Exégesis es coger del texto y sacar la enseñanza. Eisegesis es el proceso contrario. Yo tengo una enseñanza en la mente y la impongo al texto. Y digo que el texto está diciendo algo que en realidad no dice. Esto es la eisegesis. Y tenemos que evitar esto. Tenemos que hacer exégesis, sacar del texto y no imponer al texto nuestras propias ideas. Entonces, a nivel básico, lo que tenemos que hacer siempre que leamos un texto, y digo entre paréntesis lo siguiente, no siempre que vayamos a leer un texto tenemos que hacer todo lo que vamos a estar viendo. Sería una locura, no podemos hacerlo siempre. Entonces, no os tomáis esto, gracias Jofra, como una carga pesada. Pero sí, cuando queremos estudiar más en profundidad un texto, y sí estamos llamados a hacerlo, entonces tenemos que ir siguiendo estas normas. Cierro paréntesis. Algo básico siempre para estudiar un texto, a nivel muy resumido, es, en primer lugar, no pensar en nosotros, sino que en primer lugar debemos pensar en los destinatarios originales a los que iba el texto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Por ejemplo, orad sin cesar. Hermanos, tenemos que orar. Bueno, es cierto. Pero para comprender mejor esto, tenemos que ver qué significó esto para los lectores originales. Tengamos en cuenta algo. La Biblia no nos fue escrita a nosotros. Pablo escribió a Tesalónica, a Corinto, a muchas iglesias, pero no escribió a Santa Coloma. Pero sí ha sido escrita para nosotros. Y eso implica que tenemos que hacer un salto de los primeros lectores a nosotros. Entonces, siempre en primer lugar, preguntémonos, ¿qué significaba esto para los primeros lectores? Y en segundo lugar, lo que significaba para los primeros lectores, lo debemos aplicar a nosotros. Si desarrollamos un poquito más estas ideas, aquí he puesto unas preguntas que no hace falta que apuntéis, que las tendréis escritas, entender el texto en su contexto, medir la diferencia que hay entre los primeros lectores y nosotros, hasta entenderlo para nosotros. Pero la idea básica es esta. Primero, ¿qué significó para ellos? Y después, ¿qué significó para nosotros?
y en medio tendremos un proceso. ¿Cuál es el método hermenéutico que usaremos? Y es el método que debemos de usar. Esta es la segunda palabreja que uso, pero simplemente quedémonos con la idea. Es lo que se dice el método histórico gramático cultural o histórico gramático literal, ¿vale? De la misma manera. ¿Por qué es este método el método importante en contraste con otros métodos que sobre todo usan alegorías y interpretan la Biblia de una forma alegórica? Porque la Biblia dice lo que quiere decir. Esto es sencillo, ¿verdad? La Biblia dice lo que quiere decir. Entonces, tenemos que interpretarla literalmente. Este método es histórico, ¿por qué? Porque tiene en cuenta el contexto histórico en el que se dieron los hechos que se narran. La Biblia fue escrita desde el año 1400 a.C., que escribió Moisés, en el año 1000 con David, e incluso antes empezó en el 2000 a.C. con Abraham. En la época de Cristo, el primer siglo, hubo muchos contextos diferentes. Y tenemos que tener en cuenta cuál fue este contexto histórico para comprender mejor lo que quiere decir. Además, decimos que es gramático porque Dios, aún y ser Dios, se limita, se ciñe a las normas de la gramática que tenemos. Y Dios usa la gramática nuestra, no la castellana, sí la griega y la hebrea, para transmitir su mensaje. Y Él se ciñe a las normas de la gramática. Y esto es muy bueno, porque al ceñirse a las normas de la gramática es que podemos entenderlo. Si no, no podríamos entenderlo. Pongo un ejemplo muy sencillo, y que no está mal si no lo veis como yo lo veo. Pero un ejemplo. Hay Biblias que cuando usan el él, sustituyendo a Dios como un pronombre, ponen la E mayúscula. ¿Os habéis fijado? Reina Valera del 60, no. Reina Valera del 60 pone la E minúscula. Si usamos las normas de la gramática, un pronombre no va en mayúscula, a no ser que esté a inicio de frase, pero no va en mayúscula. Entonces, si ponemos el él en minúscula, no pasa nada. Es una gramática correcta y es tal y como Dios se expresa. Aquí vemos una cita, he puesto una cita que la vimos en 2 Corintios, y lo que está diciendo aquí Pablo es muy importante a la hora de entender la Biblia, y es que Pablo dice, mira, ¿sabéis qué es lo que quiero que entendáis? Lo que quiero que entendáis es lo que os he escrito. Esto es lo que quiero que entendáis. No hay otras cosas. Lo que quiero que entendáis es lo que he escrito. Y como está escrito, gramaticalmente de forma correcta, es que podemos entenderlo. Y después es un método cultural porque aparte de tener en cuenta la historia, tiene en cuenta la cultura del momento. Y aquí quiero hacer un apunte importante. Que tenga en cuenta la cultura del momento no quiere decir que la cultura del momento anule la enseñanza. A veces pensamos, mira, Pablo escribió esto, pero Pablo escribió esto porque lo escribió a las personas que estaban en Éfeso, ahí tenían esta cultura, pero nosotros no tenemos esta cultura y por tanto esto no se nos aplica. No, 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 no. No va por aquí el método cultural. El método cultural significa que tenemos que tener en cuenta la cultura para comprender mejor, pero la cultura del momento no anula la aplicación del texto a otra cultura. ¿Vale? Esto es muy importante. Pongo un ejemplo, que está aquí también. El hecho de saludarse con ósculo santo, el ósculo santo es un beso, es un mandamiento que está en estos 3 textos, Romanos, 1 Corintios y 2 Corintios y 1 Tesalonicenses, 4 textos. Aquí podemos decir, mira, el ósculo santo era una forma de saludarse, pero del primer siglo. Es un elemento cultural. ¿Lo dejamos de lado entonces? No.
Simplemente tenemos que mirar cuál es la expresión cultural actual para el ósculo santo. Si el ósculo santo significa que yo a la persona que salude así es una persona a la cual le estoy dando un saludo sincero de amor fraternal, entonces mi obligación es hacer esto en mi cultura. ¿Cómo es eso? ¿Con 2 besos? ¿Con un abrazo? ¿Con un apretón de manos? ¿Cómo es? Como sea. Pero que sea en una cultura diferente no quiere decir que no tenga aplicación en nuestra cultura. Tiene aplicación en nuestra cultura y tenemos que aplicarlo. Simplemente tenemos que ver cuál es la aplicación cultural. Otro ejemplo sencillo. En 1 Corintios 11:5 pone que las mujeres vayan con velo en la reunión. No veo ninguna aquí cumpliendo esto. El velo, según vemos en ciertas explicaciones de lo que ocurría en Corinto, era el indicativo de estar casada. ¿Cuál es el indicativo hoy en día de estar casado aquí? El anillo. Por tanto, si estamos casados, llevemos el anillo. El principio no se anula, es el mismo. Simplemente la expresión cultural es otra. Por tanto, vayamos con mucho cuidado, con sumo cuidado, a la hora de intentar eliminar algo de la Biblia simplemente diciendo que es cultural. Sí, puede ser cultural, pero no queda sin aplicación para nosotros. Entonces, una vez hemos visto esto, me sale aquí una cosa que no puedo eliminar. Un momento, ¿eh? Una manera también de hacer una primera aproximación al texto, hemos dicho que lo que tenemos que hacer siempre teniendo una idea es, primero, qué significó para los primeros lectores y después para nosotros, ¿vale? Una manera de hacer esto sencilla pero muy útil, y que los que venís al grupo pequeño a casa de Osiris estaréis hartitos de verlo porque es lo que hacemos siempre, es acercarnos al texto haciendo las siguientes preguntas. Primero, preguntas de observación. No interpretamos. Simplemente estamos viendo qué es lo que está ocurriendo y describimos lo que está ocurriendo. Aquellas cosas que son un poquito más extrañas de entender, decimos, ¿qué significa esto? Es decir, interpretamos algunas cuestiones. Y estas son las segundas preguntas. Y una vez hemos visto qué dice y qué significa para los primeros lectores, entonces pasamos a una aplicación para nosotros. Aquí hay algunas preguntas de cómo podemos llevar a cabo esta primera aproximación al texto, que las podréis tener escritas, porque como os he dicho, os pasaré los apuntes. Entonces, algunas premisas básicas a la hora de aplicar y de entender la Biblia. Es, ni el autor ni la Biblia se contradice a sí mismo. Por tanto, podemos descartar de entrada una interpretación que se contradiga con otra. De entrada lo podemos descartar. ¿Por qué? Porque ni el autor ni la Biblia se contradice a sí mismo. Después veremos algunos ejemplos, por eso ahora no me centro. Pero un ejemplo básico es cuando Pablo dice que la salvación es por fe, Romanos, y a primera vista parece que Santiago lo contradice diciendo que Abraham fue salvo por fe y por obras. ¿Cómo juntamos estas dos cosas? Contradecirse no se puede contradecir. Y la explicación es muy obvia y de hecho, solo viendo Santiago, ya vemos que Santiago lo que está diciendo es que es salvo por fe, pero eso se demostró por obras. Pero, de entrada, vemos esto. La Biblia no se contradice. El contexto es de suma importancia, pero esto lo veremos en otra sesión, así que no voy a verlo ahora. Y luego, que a veces hay textos difíciles
¿Cómo interpretamos esos textos difíciles si podemos? Nos vamos a textos más claros que hablen sobre lo mismo. Y estos textos que son más claros que hablen sobre lo mismo nos darán luz en los textos más difíciles. Y voy ya al último punto, y es que la Biblia se interpreta a sí misma. Esto es algo que recuperaron los reformadores, Lutero, Calvino, pero no ellos dos únicamente, sino más en el siglo XVI, luchando contra varias cuestiones. Una de ellas es que no es la Iglesia la que interpreta la Biblia, es la Biblia la que interpreta la Biblia. La autoridad la tiene la misma Biblia, no la Iglesia. Después, en segundo lugar, la Biblia tiene una característica muy bonita, y es que los textos que tienen que ver con la salvación, con lo que nosotros necesitamos para presentarnos delante de Dios, son claros. No hay confusión. En lo que es importante, la Biblia es muy clara. A esto se le llama perscuidad. La Biblia es muy clara en lo importante, aunque es cierto que hay aspectos que ya no tienen que ver con la salvación, que son más difíciles de entender. Pero para que nos presentemos delante de Dios, la Biblia es clara. Y además también tenemos al Espíritu Santo como guía si nos ponemos delante de Él en oración. Muy bien, en cuanto a las traducciones, hay dos tipos de traducciones de la Biblia. ¿Veis que tenemos diferentes Biblias y que dicen cosas distintas, aunque obviamente la idea es la misma? ¿Por qué son estas diferencias? Estas diferencias las debemos a dos aspectos, ¿vale? El primero de ellos es el tipo de traducción de la Biblia. Y hay dos tipos de traducciones. Una traducción que es literal, que coge los manuscritos y lo traduce literalmente. Aquí tenemos varias Biblias que son así. Nuestra famosa Reina Valera es así, es una traducción literal de los manuscritos. La Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, muchas lo que procuran es una interpretación literal. Así que tenemos algo muy fiel a los primeros escritos. Y después tenemos lo que es una traducción que se llama dinámica. ¿Qué es la traducción dinámica? La traducción dinámica procura traducir ya no tanto las palabras, sino las ideas. Y esto lo hacen con la idea de que comprendamos mejor lo que está escrito. Porque a veces una traducción literal es difícil de entender. Pero si nos traducen la idea, y recordemos que lo están haciendo eruditos, es mucho más fácil de entender. La Nueva Traducción Viviente, que es la que regalamos aquí, es de este tipo. Es una traducción dinámica. No mira la literalidad, sino que transmite las ideas. ¿Vale? Después, lo primero que tenemos que hacer a la hora de interpretar un texto es verificar el texto. Ok, ¿qué confianza tengo en este texto tal y como lo tengo delante? Entonces, una es mirar el texto en diferentes versiones. Esto ayuda muchísimo. Uno mira la Reina Valera del 60 y mira la NTV y ya tienes una idea muy clara, solo con estas dos, de lo que dice el texto. Entonces, la segunda diferencia en cuanto a las diferencias que tenemos en las diferentes traducciones, he usado la palabra diferencia demasiado, pero hemos visto que como tenemos diferentes traducciones, hemos visto, en primer lugar, es por diferentes tipos de traducción, ¿vale? Hay unos que hacen una traducción más literal y otros una traducción dinámica, traducción de las ideas. ¿Cuál es la segunda diferencia que tenemos en las traducciones? Es en qué manuscritos nos basamos para traducir. Y en qué manuscritos nos basamos para traducir
lo voy a simplificar mucho, tenemos dos grupos, ¿vale? Aquí os explico tres, pero voy a poner dos para simplificarlo. Tenemos un grupo de manuscritos. Ya está, sí, ya está. Tenemos un grupo de manuscritos que son muy numerosos, tenemos más de 5.000, pero son tardíos, es decir, no son cercanos al primer siglo. Pero tenemos muchísimos, 5.000 solo en griego, ¿eh? Si hablamos en latín, tenemos todavía más. Entonces, tenemos un grupo muy grande de manuscritos, que se llama el texto mayoritario, pero son manuscritos que son copias y copias y copias y son más tardíos, estamos cercanos al siglo X, ¿vale? Y después tenemos un grupo más pequeño de manuscritos, pero que son manuscritos más antiguos. Estos manuscritos es lo que se llama el texto crítico. Tenemos menos, pero son mucho más antiguos. Entonces, dependiendo de los que traduzcas, tienes una traducción u otra. Reina Valera traduce de los manuscritos más modernos, del texto mayoritario, no concretamente del mayoritario, pero lo coge de ahí. Reina Valera. La que, por ejemplo, yo uso, la Biblia textual, traduce de los más antiguos, ¿vale? Hay ciertas diferencias, aunque no son diferencias grandes. Pero, por ejemplo, va bien compararlo. Y va bien ver qué cosas no están en los manuscritos más antiguos. Y aquí os doy una idea también, y es que la traducción de la Biblia de las Américas lo indica. Pone lo que es más moderno, pero te lo indica y te dice, esto no está en los manuscritos más antiguos. Esto es la Biblia de las Américas. La Reina Valera no lo indica. Y la que yo tengo ni siquiera lo escribe. Pero va bien comparar estos textos. No dejéis que esto os genere desconfianza en lo que estáis leyendo, ¿vale? Porque estas diferencias no son grandes diferencias, son pequeñas diferencias, pero existen. Y vale la pena tenerlas en cuenta. Solo una versión de la Biblia de las Américas os ayuda, porque ahí dice esto está o esto no está. Por ejemplo, a César, tienes ahí la Biblia, Juan 8, los primeros versículos, verás que aquí no están. En Marcos 16, del versículo 9 en adelante, también veréis que aquí no están. Y es porque en los manuscritos más antiguos estos no está, ¿vale? Así que resumo, dos bloques, muchos manuscritos modernos, pocos manuscritos antiguos. Generan traducciones diferentes, aunque no son traducciones muy diferentes. Vamos a pasar a esto, que ya será lo último que veremos hoy. Me he embalado mucho, pero veo que así puedo ir avanzando, ¿vale? Algo que tenemos que preguntarnos cuando tenemos un texto delante. Hemos visto, en primer lugar, verifiquemos el texto. A ver qué parte está en los más antiguos, qué parte está en los más nuevos. No necesitamos ser eruditos para esto, simplemente tener una Biblia que lo refleje. ¿Y qué es lo segundo que tenemos que ver de un texto? Voy a dividir esta primera parte en dos tipos de texto. Descriptivo y prescriptivo, ¿vale? ¿Qué es un texto descriptivo? Un texto descriptivo es cuando está describiendo lo que ocurre en cualquier momento. De hecho, así es la mayor parte de la Biblia. No nos está dando instrucciones. Dar instrucciones sería un texto prescriptivo. Cuando un médico receta algo, es una prescripción, ¿verdad? Que da el médico. Unas instrucciones. Cuando se dan instrucciones, esto es un texto
prescriptivo. Cuando no, es descriptivo. Por ejemplo, Hechos, sobre todo. ¿Qué sería? Cuando se narra la formación de la iglesia. Descriptivo. Muy bien. La mayor parte de las epístolas, cuando Pablo escribe a las diferentes iglesias, ¿qué sería? ¿Descriptivo o prescriptivo? Prescriptivo, muy bien, porque dice qué es lo que tienen que hacer. No está describiendo lo que está ocurriendo, esto sería también Génesis, Éxodo, Levítico, ya sería prescriptivo, porque dice lo que tienen que hacer. Entonces, cuando se está narrando una historia, es descriptivo, simplemente describe lo que hay. Cuando está dando instrucciones, es prescriptivo. ¿Por qué es esto importante? Porque a la hora de aplicarnos los textos a nosotros, tienen preferencia los textos prescriptivos, no los descriptivos, sino los textos prescriptivos. Entonces, tendremos que ver esta diferencia, y ahora haré más énfasis, siempre en un texto. ¿Qué está haciendo? ¿Describir lo que está pasando o dar instrucciones? A veces se mezcla un poco, pero tenemos que verlo. Y es importante, ¿por qué? Porque para aplicarlo, los prescriptivos tienen preferencia sobre los descriptivos. Veo caras raras, pero en breve pondré, en breve pondré ejemplos donde veremos todo esto más claro, ¿vale? Porque lo vemos en el tipo de texto. Por tanto, primera división importante. ¿Es un texto descriptivo o prescriptivo? Si es prescriptivo, la aplicación es mucho más directa. Si es descriptivo, tengo que pasar un proceso para llegar a la aplicación. Entonces, en segundo lugar, lo que tenemos que ver es qué género es el texto que tenemos delante, ¿vale? Tipo de texto, descriptivo, prescriptivo. Y lo segundo que tenemos que ver es el género del texto que tenemos delante. Aunque no hay un consenso muy claro aquí, vamos a distinguir nosotros solo 4 tipos de texto. Y serán 4 tipos de texto, 4 tipos de género, perdón, muy fáciles de saber, ¿vale? El primero es el narrativo, texto narrativo. El segundo es texto poético. El tercero es profético y el cuarto es epistolar. Dividimos solo entre estas 4. Narrativo, poético, profético y epistolar. ¿Qué pensáis? ¿Cuál pensáis que es el mayoritario en la Biblia? ¿Narrativo, profético, poético o epistolar? ¿Cuál es el mayoritario? ¿Lo pone ahí? Muy bien. Muy bien. Narrativo. La mayor parte de la Biblia es historia. Es una narrativa de lo que ha ocurrido. Entonces, la mayor parte de la Biblia es de género narrativo. Perfecto. Y aquí tenéis un poco los libros que corresponden a cada tipo, pero pensemos una cosa, hay libros que tienen varios. No es que todo un libro sea poético o todo un libro sea narrativo, sino que combinan varios, ¿vale? Entonces esto es una primera aproximación. La narrativa es el género que predomina en la Biblia. ¿Y qué es? Es lo que nos narra los hechos históricos. ¿Y por qué esto es tan importante para nosotros? Y eso es muy importante porque nos da mucha confianza respecto a lo que pueden ser también otras religiones. Y es que el cristianismo y el judaísmo también está basado en hechos históricos. Si se destruye la historia que narra la Biblia, se destruye el cristianismo.
La historia es vital para nuestra religión. Entonces, debemos de saber que la historia debemos interpretarla de esta manera, sabiendo que los conceptos que tenemos detrás están basados en hechos históricos. Y como están basados en hechos históricos, si se destruyen estos hechos históricos, se destruye lo que creemos. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta los hechos históricos y cómo se describen con la narrativa. Una novela es una narrativa y la Biblia es una gran novela sobre nuestra salvación. Por tanto, el género narrativo es el que predomina en la Biblia. ¿Por qué? Porque los conceptos teológicos que tenemos están basados en hechos históricos. Creemos que resucitaremos, ¿por qué? Porque Jesús resucitó. Y Pablo dice muy claramente en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana y somos dignos de lástima. ¿Por qué? Porque lo que creemos está basado en hechos históricos. Si estos hechos históricos no son correctos, lo que creemos no es correcto. Y los hechos históricos se narran mediante la narrativa. Entonces, además, lo que es las historias, la narrativa, es algo que nos ayuda a comprender muy bien las enseñanzas. Si queremos enseñar a alguien una lección, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Mediante una historia. Daniela no deja de decirme, pon ilustraciones, pon ilustraciones. Y yo soy malo en eso, en poner ilustraciones, porque a mí me gusta mucho la teoría. La práctica me gusta mucho menos, pero me enamora la teoría. Pero me dice, pon ilustraciones. ¿Por qué? Porque las historias se nos quedan mucho más que las lecciones prescriptivas. Entonces, ¿cómo nos explica la Biblia los conceptos que debemos tener? Mediante historias. Nos explica historias. Y mediante estas historias es que se nos quedan mucho más. Ahora bien, ahora tenemos delante un texto narrativo. Y pongo un ejemplo. Hechos de los Apóstoles. Este hecho narrativo, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Porque antes he dicho que tenemos prescriptivo y descriptivo, ¿vale? El narrativo es descriptivo y el descriptivo tiene más dificultades para sacar lecciones. ¿Cómo sabemos, cómo aplicamos a nuestra vida un texto que es narrativo, una historia? ¿Cómo lo hacemos? Podemos leer, por ejemplo, en Hechos, en los primeros capítulos, cuando los cristianos en Jerusalén son perseguidos y por esta persecución es que los cristianos venden todas sus posesiones y comparten entre ellos todo lo que tienen. Esto es narrativa y es un texto descriptivo. ¿Qué normas usamos para aplicar esto a nosotros mismos? Hay una norma que ya vemos que no es directa y es el hecho de decir, mirad, mañana vamos todos a la inmobiliaria, ponemos nuestras posesiones en venta, lo traemos aquí y lo dividimos entre todos. Eso sería la aplicación directa, pero no lo hacemos así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos si un texto narrativo, un texto descriptivo, cómo lo debemos aplicar a nosotros? Pues mirad, aquí pongo algunas normas básicas para hacerlo. Criterio.
si es algo que se repite siempre, no tenemos una norma prescriptiva sobre esto, ¿vale? Sobre lo que sea. Pero es algo que siempre se repite, entonces podemos deducir que es algo que tenemos que aplicarnos a nosotros. Aunque no haya una norma que nos diga, haz esto, si siempre que se describe es de una manera, podemos aplicárnoslo a nosotros. Un ejemplo, reunirnos en domingo. No hay ninguna norma en la que Pablo, Pedro, Santiago, quien sea, diga, cristianos, ahora os tenéis que reunir en domingo. No hay ningún texto prescriptivo que lo diga, ni uno. Pero ¿qué es lo que vemos? Que todos los cristianos, cuando se reúnen, se reunían en domingo. Entonces, aunque no tengamos una norma clara, prescriptiva que lo diga, vemos que siempre se cumple lo mismo. Si siempre se cumple lo mismo, entonces podemos aplicárnoslo a nosotros. En segundo lugar, si hay una norma prescriptiva que lo avale, entonces también lo aplicamos. Vemos, por ejemplo, que en Hechos, para comparar narrativa con prescriptiva, ¿vale? Vemos en Hechos que cuando las personas se convertían, cambiaban de vida. ¿Hay alguna norma prescriptiva que diga esto? Sí. Pablo lo dice. El que robe, que no robe más. El que robaba, que no robe más. Entonces, esto que vemos en Hechos es algo que vemos respaldado también en una norma prescriptiva. No solo lo vemos descrito, sino que además lo vemos prescrito. Por tanto, nos lo podemos aplicar a nosotros. Y esta es la tercera norma, y importante, si no se repite siempre y además no hay una norma prescriptiva que lo avale, seguramente no será una norma para nosotros. Volvamos al ejemplo de Hechos. Los cristianos en Jerusalén vendieron todo y lo tenían todo en común. Avancemos en la formación de la iglesia. En Hechos 11 se forma Antioquía. ¿En Antioquía hicieron lo mismo? No. Obviamente, si alguien tenía necesidad, le ayudaban. Pero no vendieron lo que tenían para ponerlo en común. Sigamos adelante. Pablo empieza sus viajes misioneros, empieza el primer viaje misionero por lo que es Asia y Europa, y en ninguna iglesia de las que él funda da esta norma. Sí da la norma de que se tienen que ayudar, pero en ninguna iglesia dice que vendan todo lo que tengan para ponerlo a disposición de los demás. Muy bien. Vamos a ver ahora si hay alguna norma prescriptiva que lo diga. Y revisamos todo el Nuevo Testamento y no hay ninguna norma que diga que hay que venderlo todo para ponerlo a servicio de los demás. Conclusión. Esto no es una norma para nosotros. ¿Sí? En un texto descriptivo, en un texto narrativo, hemos visto que esto ocurría, pero tenemos que pasar un filtro para aplicárnoslo a nosotros. El filtro es, ¿ocurre siempre? Si ocurre siempre, nos lo aplicamos. Si no, vayamos a lo siguiente. ¿Hay una norma prescriptiva que lo avale? Si la hay, nos lo aplicamos. Si no, estamos en el tercer caso. Seguramente no es de aplicación siempre. Otro ejemplo, el hecho de hablar en lenguas cuando alguien
recibe el Espíritu Santo porque se convierte. Esto lo vemos en el libro de Hechos. Ahora bien, nos hacemos la pregunta, ¿siempre que alguien se convierte y recibe a Jesús, habla en lenguas? No. ¿Tenemos alguna norma prescriptiva que diga, una señal del que se convierte es hablar en lenguas? No, ni una. Por tanto, no podemos coger como normativo, como una norma, esto que vemos en un texto descriptivo, en un texto narrativo como el de Hechos. ¿Sí? Narrativa, para aplicárnoslo a nosotros, pasamos este filtro. ¿Se cumple siempre, sí o no? Si no, miremos, ¿hay alguna norma prescriptiva que lo avale? Si no, seguramente no es algo que nos podamos aplicar siempre. ¿Sí? Esto en cuanto a la narrativa. Y vamos a, en la narrativa, dar un salto un poquito más arriba. Todas las historias que se nos explican en la Biblia tienen un hilo conductor. Y este hilo conductor es nuestra salvación. Es cómo, empezando desde Dios y terminando en Dios, Dios elabora un plan, lo crea y lo lleva a cabo para salvarnos. Lo que no está dentro de este plan no sale en la Biblia, no es necesario. Ocurrieron muchas cosas, incluso con las primeras generaciones, que no están descritas en la Biblia. ¿Por qué? Porque no son relevantes para este plan. Entonces, a la hora de leer un texto, tengamos en cuenta qué pinta este texto, qué significa este texto en cuanto a nuestra historia de la salvación. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué está ahí? Y a veces esto requiere una reflexión profunda, o más profunda, que va más allá de la superficie. ¿Por qué tenemos el libro de Jueces? Donde cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué pinta ahí este libro? El clamor de ese libro es, en esos días no había rey en Israel. Estaban esperando un rey que pusiera en orden las cosas. Pero después hubo reyes que tampoco pusieron en orden las cosas, del todo. ¿A qué estamos esperando? Al rey definitivo, a Jesús. El clamor de Jueces es, estamos esperando un rey definitivo. Pero esto es algo que no sale a simple vista, sino que tiene que haber también cierta reflexión detrás. Y os invito a pensar esto en los textos narrativos. ¿Qué significado tienen en esta gran historia de la salvación? ¿Por qué están ahí? Porque están ahí para enseñarnos que Dios es fiel en cuanto a lo que promete para salvarnos, en todo, pero sobre todo en ello. Hay un cuarto principio en el tema del texto. A ver, esto. Hay un cuarto principio en el tema narrativo, pero que ya lo hemos visto, por eso no he hecho énfasis. Y es que la cuestión cultural puede ser una, pero a nuestra cultura se aplica de forma diferente. Aquí pongo otro, pero habría muchos más, ¿eh? Parece que la forma de orar de los judíos era alzar los ojos al cielo. Y así oraba Jesús.
Y así oraban los fariseos, alzando los ojos al cielo. Ahora no lo hacemos así, pero es una cuestión cultural del momento. Si lo hiciéramos así, no estaría mal. Pero tengamos en cuenta estas cuestiones culturales. Y aquí he puesto también lo de la historia de la salvación. Voy a pasar ejemplos del género narrativo, pero lo tendréis en los apuntes, ¿vale? Entonces, hemos visto, en primer lugar, lo que es narrativa y cómo podemos aplicárnosla a nosotros. Segundo género literario, la poesía. ¿Os gusta la poesía? Tiene su complicación, ¿no? ¿Alguien me puede decir algunos versos poéticos que os sepáis de memoria? Gracias, César. ¿Alguien se sabe alguna poesía, algún trozo de alguna poesía de memoria? Sí, venga, Mati. Mati, te esperamos. Venga. Venga. Muy bien. Es chulo. Bien. ¿Qué es lo que rima en estos versos poéticos? Las sílabas, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de rimas, pero en la poesía castellana lo que riman son las sílabas. Y vemos cómo terminan de diferente manera, ¿no? Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no cruza el mar sino vuela. Tiene un ritmo en las sílabas. ¿Qué es lo que rima en la poesía hebrea? No riman las sílabas, no es lo que se pronuncia, sino que lo que riman son las ideas. Y esto nos ayuda mucho a la hora de comprenderla. ¿Os imagináis traducir una poesía como la que ha dicho el Mati o cualquier otra a otro idioma? Pierdes toda la rima, porque las palabras son diferentes. Si los traductores tuvieran que traducir rimas de sílabas a los otros idiomas, estaríamos perdidos. Pero lo tienen muy bien los traductores bíblicos en este sentido. Porque en la poesía hebrea lo que rima son las ideas. Es el concepto, no son las sílabas. Y además con otra cuestión también muy bonita. Es que estas ideas que riman, el propósito que tienen es clarificar el significado. Nos ayudan a comprender mejor el significado. Y hay 3 tipos de paralelismo, que los veremos muy brevemente, ¿eh? También os digo que es difícil ponerse a buscar estos paralelismos en la Biblia, pero es fácil tener en cuenta que lo que riman son las ideas y verlo en los Salmos, verlo también en textos de Isaías, y de verdad es muy bonito, ¿eh? Ahora os pondré un ejemplo. Hay 3 tipos de paralelismos, o sea, 3 tipos de rimas. Los paralelismos sinónimos, cuando lo que dice en un lugar en la siguiente línea dice lo mismo, en cuanto a significado, ¿vale? Entonces, hay sinónimos. Esto es un paralelismo sinónimo, muy sencillo. El siguiente tipo de paralelismo sería un paralelismo antitético, que ahora lo pondré, que quiere decir que lo que pone una línea o un parrafito, 1 o 2 líneas, es lo contrario a lo que pone la otra línea. Y claro, si yo sé lo contrario, me ayuda más a comprender lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque lo que tengo a la otra parte es el contrario, ¿vale? Y el tercer tipo de rima es el sintético. ¿Y qué quiere decir?
quiere decir que tiene una idea y después la va desarrollando con más ideas. Este se ve también muchísimo. Entonces, estos tres, ¿vale? El sinónimo, antitético, que es lo contrario, y el sintético, cuando va desarrollando la misma idea. Aquí esto es muy bonito, así. Dices, qué bien, qué fácil que nos lo han puesto estos hebreos a la hora de estudiar. Os voy a quitar la ilusión, pero aumentarla por otra parte. No es tan fácil, porque estos dicen, bueno, vamos a ampliar un poquito esta gracia de las rimas. Y entonces, dentro de lo que es el paralelismo sinónimo, tienen algo que quizás habéis oído hablar de ello, que es el quiasmo. ¿Sí? Aquí riman las ideas, pero ya no tenemos una idea y después la misma idea a continuación. Esto es muy fácil de encontrar. Aquí lo que riman son las ideas, pero están separadas. Y entonces empieza aquí con una idea, digámosle A. Y abajo, como veis aquí, abajo del todo, la misma idea, llamémosle A'. Después de A viene B y se acerca y es B' y es lo mismo. Y después, en el medio, está la idea central. Esto es una forma de paralelismo sintético. Y no os podéis ni imaginar cómo le gusta a los eruditos buscar quiasmos en la Biblia. Al David Burr le encanta. Yo creo que a veces encuentran algunos un poco dudosos, pero le encanta buscar estas cosas. Pero es que esto ayuda a la comprensión, porque un quiasmo, ¿qué está diciendo? Oye, la idea central, la idea importante es la de en medio. Por tanto, ya no se trata simplemente de disfrutar con la poesía. Se trata de que ayuda a comprender mejor el texto. Porque si además yo sé que esto rima con esto, entonces puedo entender mejor los dos. Hay un paralelismo entre este y este. Y un paralelismo entre este y este. Y sé que aquí está la idea central. ¿Queréis buscar este texto? Este texto es clarísimo, en cuanto a quiasmo. Hay muchos otros que son muchos más complicados. De hecho, hay quiasmos dentro de quiasmos. Y hay quiasmos que son capítulos. De hecho, a veces hay algún libro que todo el libro es un gran quiasmo y después tiene quiasmos dentro también. Así que les gusta liar la cosa. Pero se entiende. Es un texto muy conocido, Es lo que pone aquí, pero ¿lo veis? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Nos suena este texto? Dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Oh, esto ha ligado con lo que ha dicho antes. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Vemos? Empieza con pensamientos, termina con pensamientos. Sigue con caminos, penúltima caminos. Y en medio está la idea central. Esta es la rima en la poesía hebrea, que se traslada también al Nuevo Testamento, obviamente, porque Pablo, sobre todo, que es un erudito, él escribe y usa también estos paralelismos. Sobre todo están claros en 1 Corintios, ¿vale? Profecía. Voy a pasar muy rápido, porque es que si no, el próximo día no tendré tiempo. La profecía es una tercera parte de las Escrituras. Y tengamos en cuenta algo. La profecía no se limita a predecir el futuro. La profecía no es, y el año tal, cuando venga el rey tal, ocurrirá tal cosa. Obviamente, una parte de la profecía es el futuro, pero una parte muy importante de la profecía
es lo que podríamos decir aplicar el pacto, aplicar la ley a la situación actual. Y esto es lo que hacen los profetas. Los profetas interpretan la ley mediante el Espíritu Santo que se lo releva y les dice al pueblo, estáis desobedeciendo la ley en esto, esto, esto y lo otro. Por tanto, la profecía no es únicamente mirar hacia el futuro, sino que tiene que ver sobre todo en cómo aplicamos lo que Dios quiere para el presente. En este sentido, podemos decir que la mayor parte de predicaciones que hacemos son proféticas, porque lo que procuramos es aplicar lo que Dios nos ha dicho a nuestra realidad, corregirnos en aquello que estamos haciendo mal. Ahora, ¿cómo interpretamos la profecía cuando mira de esta manera también hacia el futuro? En primer lugar, la tenemos que interpretar de una forma literal, a no ser que el texto diga lo contrario. ¿Y por qué decimos esto? Porque la mayor parte de profecías se han cumplido de forma literal. Y si se han cumplido de forma literal, podemos esperar que las siguientes se cumplan también de forma literal. Y cuando no hay este cumplimiento literal, perdón, es que estoy pasando más, ¿eh? Vale, cuando no hay este cumplimiento literal, ¿qué puede pasar? Bueno, hay algunos principios que se pueden describir en principios de equivalencia. Si Isaías tiene que describir una guerra, ¿qué es lo que diría? Y los drones que compraron en Estados Unidos han sido enviados mediante agentes de la CIA en el terreno en Ucrania para destruir las bases rusas. ¿Dirían esto? No. ¿Por qué? Porque en su época no había ni drones, ni bases rusas, ni todo esto. Ellos describen los hechos en los términos de su época, no en los términos de nuestra época. Por tanto, tenemos que aquí aplicar un principio que podemos llamar de equivalencia. ¿Qué es lo equivalente a nuestra época, hablando en los términos de la época en que se escribió? A veces también hay cumplimientos por etapas. Y pongo un ejemplo claro que se puede entender bien. Los judíos esperaban que viniera el Mesías, ¿verdad? ¿En cuántas etapas? En una. ¿Pero esa ha sido la realidad? No. Son dos etapas la venida. La primera para salvación y la segunda para juicio. Ahora estamos entre estas dos etapas. Pero las profecías, cuando las vemos en Isaías, cuando las vemos en Jeremías, parecen que viene en una sola etapa. Están mezclados. Vemos en Isaías que el mismo Mesías que sana a los cojos es el Mesías que saca a los cautivos de la cárcel, pero esto no lo hizo. Que hacía justicia, pero esto no lo hizo. Y está en el mismo versículo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque se cumple en etapas. Entonces, esta es otra manera. Y después hay este doble cumplimiento que lo vimos una vez, predicó sobre esto Rubén en Isaías 7, con lo que es la profecía del nombre Emanuel, de Emanuel sobre Jesús y sobre un niño que nació en el tiempo de Acab. Y para terminar ya, el género epistolar. Sabéis bien cuál es, ¿verdad? El de las epístolas. ¿Cómo es? ¿Descriptivo o prescriptivo? Muy bien. Prescriptivo casi todo. Puede tener cosas descriptivas, ¿eh? Cuando Pablo describe cómo fue a la cárcel, como tal, eso es descriptivo. Pero la mayor parte es prescriptivo. Y al ser prescriptivo, es mucho más fácil de aplicar a la actualidad. ¿Por qué? Porque dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Vale?
todo esto lo tenéis mejor estructurado en los apuntes cuando lo pase todo. Y aquí voy a terminar hoy. Ya me estabas haciendo así. Pero sí, tú lo apoyas, ¿no? Muy bien, sí. Eso ha sido prescriptivo total. O sea, ha sido mandamiento. Adiós. Espero, de verdad, procuro ser práctico, pero es necesario un mínimo de teoría para que podamos llegar a la práctica. Y en las próximas se verá todavía de mejor forma cómo es la práctica. Pero acordémonos de estas cositas, ¿vale? En primer lugar, asegurémonos que el texto que estamos leyendo, miremos una Biblia que diga si el texto está en los manuscritos más antiguos, si no, y así. En segundo lugar, ¿qué tipo de texto? ¿Descriptivo o prescriptivo? Si es descriptivo, tenemos que hacer el proceso que hemos visto para llegar a una conclusión para nosotros. Si es prescriptivo, lo tenemos más fácil. Y acordémonos de la poesía hebrea cuando leamos los salmos, cuando leamos diferentes, por ejemplo, proverbios también, cómo se desarrollan las ideas, porque justamente lo que riman son las ideas. ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias.